Me alegra que estés aquí. Esta noche vamos a sumergirnos profundamente en el misterioso mundo de Hollow Knight. Exploraremos cada rincón de este reino caído y descubriremos los secretos del Rey Pálido, la radiancia y el pequeño caballero que lo cambiaría todo. Comenta abajo para decirnos desde dónde estás viendo. Y si esto te ayuda a dormir hoy, asegúrate de darle like y suscribirte mañana cuando despiertes. Ahora, ponte cómodo, relájate y comencemos este viaje hacia las profundidades de Hallownest. Mucho antes de que existiera el reino de Hallownest, la Tierra era muy diferente a la que conocemos hoy. Era un lugar salvaje, dividido entre distintas tribus de insectos y criaturas, cada una viviendo a su manera. Las polillas tenían su propio territorio, donde adoraban a un ser de luz pura llamado la Radiancia, en lo que más tarde se convertiría en Sendero Verde. Insectos parecidos a plantas adoraban a otro ser superior llamado una enorme babosa que existía en los sueños. La tribu Mantis tenía sus propias tierras, orgullosas guerreras que preferían mantenerse apartadas. También había criaturas hongo que formaban sus propias comunidades y arañas que acechaban en los lugares más profundos y oscuros. Ninguno de estos insectos tenía lo que podríamos llamar libre albedrío o verdadera inteligencia. Vivían por instinto, siguiendo los patrones establecidos por sus dioses y por su naturaleza. Todo cambió cuando una criatura gigantesca llamada Wyrm llegó a la Tierra. Los Wyrms eran seres antiguos, enormes criaturas serpentinas capaces de excavar a través de montañas y remodelar el mundo mismo. Estos seres tenían poderes más allá de lo que los insectos normales podían imaginar. Podían atraer a otras criaturas bajo su influencia, básicamente controlándolas o afectándolas de maneras muy poderosas. Los Wyrms también poseían un don especial llamado presciencia, lo que significaba que podían ver fragmentos del futuro y predecir lo que podría ocurrir. Este Wyrm en particular viajó a través de tierras baldías y montañas, hasta que finalmente se detuvo en un lugar que más tarde sería conocido como los límites del reino. Cuando el Wyrm llegó a los límites del reino, ocurrió algo increíble. El Wyrm no quería seguir siendo esa criatura inmensa y aterradora. Quería vivir entre los insectos, construir algo más grande. Así que hizo algo que nunca se había hecho antes. Murió, o al menos su cuerpo murió. El Wyrm abandonó su enorme caparazón y se transformó en algo nuevo. De la muerte del Wyrm nació un nuevo ser, uno que se parecía mucho más a los insectos que vivían en esa tierra. Este nuevo ser era más pequeño, más refinado, con un cuerpo blanco pálido y una corona hecha con lo que antes habían sido los dientes del Wyrm. Ese era el Rey Pálido. Todavía puedes encontrar el caparazón abandonado del Wyrm en los límites del reino, si buscas con atención. Es enorme, esta cáscara muerta de lo que el Rey Pálido solía ser. Dentro del extremo de ese caparazón hay un huevo pálido roto, una pista de la transformación que ocurrió allí. La zona alrededor de los límites del reino está cubierta de ceniza que cae como nieve, y esa ceniza proviene en realidad del cuerpo en descomposición del antiguo Wyrm. Es un recordatorio de lo que el Rey Pálido sacrificó para convertirse en lo que fue. El Rey Pálido tenía grandes planes para esta tierra. Quería crear un reino, una civilización diferente a todo lo que había existido antes. Pero para lograrlo, necesitaba darles a los insectos algo que no tenían. Necesitaba darles mentes capaces de pensar, voluntades propias y la inteligencia necesaria para construir y crear. El Rey Pálido tenía este poder, esta luz pálida capaz de expandir las mentes de los insectos y otorgarles conciencia. Comenzó a acercarse a las distintas tribus, ofreciéndoles este regalo a cambio de su devoción hacia él y hacia su reino. Las polillas fueron de las primeras en encontrarse con la luz del Rey Pálido. Antes de esto, habían adorado a la Radiancia, su creadora, un ser de luz brillante que les había dado vida. La tribu de las polillas era pacífica por naturaleza. Rara vez tomaban armas y preferían pasar su tiempo trabajando con sueños y honrando a los muertos. Pero cuando el Rey Pálido llegó con su luz pálida, algo ocurrió. Su luz era diferente a la luz de la Radiancia. Era más fuerte en ciertos sentidos, más inmediata. Las polillas tomaron una decisión que tendría consecuencias enormes. Le dieron la espalda a la Radiancia y comenzaron a adorar al Rey Pálido en su lugar. Fue una traición que la Radiancia jamás olvidaría. A medida que las polillas se entregaban al Rey Pálido, sus recuerdos de la Radiancia comenzaron a desvanecerse. Con el tiempo, la olvidaron por completo. La Radiancia
ese antiguo ser de luz y sueños, quedó sellada en el reino de los sueños, olvidada por las mismas criaturas que había creado. Estaba atrapada allí, incapaz de manifestarse en el mundo físico, incapaz de ser recordada, y estaba furiosa. El Rey Pálido siguió construyendo su reino. Las diferentes tribus reaccionaron ante él de maneras distintas. La tribu Mantis, orgullosa y feroz, se negó a inclinarse ante el Rey Pálido. Querían conservar su propio territorio y su propia forma de vida, pero el Rey Pálido fue lo bastante sabio como para no obligarlas. En cambio, hizo un trato con las Mantis. Podían conservar sus tierras y mantener su propia sociedad, pero a cambio protegerían Hallownest de las peligrosas criaturas que vivían en Nido Profundo, el territorio de las arañas que se encontraba debajo. Las Mantis aceptaron este acuerdo y mantuvieron su palabra durante mucho tiempo. Las criaturas hongo de los páramos fúngicos aceptaron el gobierno del Rey Pálido, pero no confiaban del todo en él. Según las tablillas encontradas en su territorio, depositaron su fe en la presencia del Rey Pálido, en su capacidad para ver el futuro y protegerlas de peligros venideros. Esta habilidad para predecir el futuro era algo que el Rey Pálido había heredado de su época como Wyrm. Las abejas decidieron que no querían tener nada que ver con todo esto. Sellaron su colmena en los límites del reino, permitiendo que solo las abejas patrulleras entraran y salieran. La reina de la colmena terminó creciendo tanto que no podría marcharse aunque quisiera. Las abejas básicamente dijeron que se ocuparían de sus propios asuntos y que querían que las dejaran en paz. La criatura babosa de Sendero Verde, parece haber conservado parte de su territorio, pero permitió que el Rey Pálido redujera el tamaño de Sendero Verde. Los musgosos, insectos parecidos a plantas nacidos de los sueños de continuaron adorando a su deidad babosa incluso mientras el reino de Hallownest crecía a su alrededor. Las arañas de Nido Profundo rechazaron por completo al Rey Pálido. Nunca se unieron a Hallownest. Nido Profundo siguió siendo un lugar salvaje y peligroso, lleno de criaturas que matarían a cualquier insecto que entrara allí. La tribu de las arañas y su reina, Erra la Bestia, conservaron sus propias costumbres en la oscuridad de abajo. Con la mayoría de las tribus uniéndose a él o haciendo las paces con él, el Rey Pálido comenzó a construir su reino en serio. Estableció la capital, la ciudad de Lágrimas, un lugar hermoso con una arquitectura elegante. Construyó el Palacio Blanco, una estructura resplandeciente que serviría como su hogar y sede de su poder. El palacio fue construido con una precisión imposible, lleno de sierras circulares, pinchos y trampas mortales, aunque quizá estos elementos fueron añadidos más tarde por razones que veremos después. El Rey Pálido también creó los caminos de ciervo, un sistema de túneles por los que grandes escarabajos ciervo podían viajar, permitiendo que los insectos se movieran rápidamente por el reino. Construyó tranvías e infraestructura, dio leyes y orden a su reino. Los insectos de Hallownest comenzaron a adorar verdaderamente al Rey Pálido. Crearon ídolos del rey a su imagen. Creían que él había creado todo su mundo y todo lo que contenía. Pensaban que su capacidad de pensar, sentir y crear provenía de él, y en cierto modo tenían razón. El Rey Pálido les prometió que Hallownest duraría para siempre, un reino eterno que jamás caería. Los insectos nunca habían conocido nada parecido. Habían pasado de vivir por instinto a construir una civilización. Tenían arte, cultura y propósito. El Rey Pálido tenía una compañera en todo esto, alguien que se convertiría en su reina. Se llamaba la Dama Blanca, y era un ser superior igual que el Rey Pálido, pero de una clase distinta. Era un ser raíz, conectado con las plantas y la naturaleza de formas profundas. La Dama Blanca hizo su hogar en lo que se conocería como los Jardines de la Reina, una zona hermosa que antes había pertenecido a los musgosos, pero que ella reclamó para sí. El Rey Pálido y la Dama Blanca gobernaron juntos, y Hallownest floreció bajo su reinado. El Rey Pálido también estableció a los 5 grandes caballeros, guerreros legendarios que le servían directamente. Estaba Drilla, que se convirtió en protectora de la Dama Blanca y vigilaba los jardines de la reina. Estaba Isma, que tenía el poder de crear una sustancia especial resistente al ácido. Estaba Semer, una guerrera de tierras lejanas fuera de Hallownest. Estaba Hegemol, un poderoso caballero cuya armadura era tan impresionante que más tarde sería robada. Y estaba Ogrim, que sería conocido como el defensor del estiércol, el último de los 5 grandes caballeros, que permanecería leal incluso después de la caída del reino. Durante un tiempo, todo fue perfecto. Hallownest era un reino próspero. Los insectos trabajaban,
creaban y vivían sus vidas. La ciudad de Lágrimas se convirtió en un centro de cultura y aprendizaje. Los eruditos estudiaban el alma, la fuerza vital que fluye a través de todos los seres vivos. En una zona llamada el Santuario del Alma, los insectos experimentaban con el alma, intentando descubrir sus secretos e incluso alcanzar la inmortalidad. El Rey Pálido terminó desaprobando estos experimentos y expulsó al maestro de almas que los dirigía. Pero esa es otra historia. Muy por debajo del reino, en las profundidades más oscuras, había un lugar llamado el Abismo. El Abismo era el hogar de algo llamado el Vacío, una sustancia misteriosa que parecía estar viva, pero también completamente vacía. El vacío era como oscuridad viviente, existiendo en oposición a la luz. Era antiguo, posiblemente más antiguo que cualquier otra cosa en el mundo. El abismo estaba lleno de él, un verdadero mar de esta sustancia negra que consumiría todo lo que cayera en él. El Rey Pálido conocía el abismo, había estudiado el vacío, comprendía que era poderoso y peligroso, pero también potencialmente útil. Por ahora, sin embargo, no lo necesitaba. Hallownest estaba seguro y era próspero. El reino parecía que realmente duraría para siempre, tal como él había prometido. Pero la radiancia no había olvidado. Seguía sellada en el reino de los sueños, todavía furiosa por haber sido abandonada por sus propias creaciones, y había descubierto que no era completamente impotente. Algunos insectos aún conservaban recuerdos débiles de ella, pequeños fragmentos enterrados en lo profundo de sus mentes. Estos recuerdos eran como grietas por las que la radiancia podía actuar. Comenzó a aparecer en los sueños de los insectos de Hallownest. Al principio solo eran sueños, visiones extrañas de luz y de un antiguo ser parecido a una polilla. Pero la influencia de la radiancia se hizo más fuerte. Los sueños se convirtieron en algo peor. Los insectos que soñaban con la radiancia comenzaron a cambiar. Sus ojos empezaron a brillar con una luz naranja. Su comportamiento se volvió errático y violento. Estaban siendo obligados a recordar a la radiancia, y eso estaba rompiendo sus mentes. Ese fue el comienzo de la infección. Nadie entendió al principio lo que estaba ocurriendo. La infección se extendió lentamente al comienzo, pero era implacable. Los insectos infectados perdían su inteligencia y su libre albedrío. Regresaban a algo parecido a su estado primitivo, pero peor. Se volvían agresivos y sin mente, atacando cualquier cosa que se moviera. Sus cuerpos comenzaban a gotear un fluido naranja, la manifestación física de la infección. El reino de Hallownest intentó todo para detener la infección. Realizaron rituales y oraciones. Intentaron poner en cuarentena las zonas infectadas. La ciudad de Lágrimas cerró sus puertas para intentar mantener la infección fuera. Los 5 grandes caballeros lucharon con valentía contra los insectos infectados. Pero, ¿cómo se combate a un enemigo que se propaga a través de los sueños? ¿Cómo se mata a algo que no tiene forma física? La infección era causada por la radiancia, un ser que existía en el reino de los sueños, y ninguna espada ni valentía podía alcanzarla allí. El Rey Pálido vio cómo su reino empezaba a desmoronarse. Todo lo que había construido, todas sus promesas de eternidad, se estaban viniendo abajo. Usó su presciencia para buscar una solución. Miró hacia futuros posibles, buscando alguna forma de salvar Hallownest, y encontró una respuesta, aunque era terrible. La radiancia no podía ser asesinada porque era un ser de sueños y luz, pero quizá podía ser sellada, atrapada en algún lugar del que no pudiera escapar. Necesitaba ser contenida dentro de algo que pudiera retenerla para siempre. El Rey Pálido comprendió que necesitaba crear un receptáculo, un ser capaz de contener a la radiancia dentro de sí mismo. Este receptáculo tendría que estar completamente vacío, hueco de todo pensamiento y sentimiento. No podía tener voluntad propia, porque la radiancia podría explotar cualquier debilidad. Tenía que ser puro en su vacío. Y el Rey Pálido sabía exactamente lo que necesitaba para crear un ser así. Necesitaba usar el vacío. El Rey Pálido y la Dama Blanca comenzaron un proceso que los perseguiría para siempre. Decidieron tener hijos, pero estos no serían hijos normales. Llevarían sus huevos al abismo, ante la presencia del vacío mismo. El vacío llenaría esos huevos, entrando en los caparazones de sus hijos aún no nacidos. La esperanza era que el vacío, siendo lo opuesto a la luz, y estando completamente vacío de pensamiento o sentimiento, creara seres verdaderamente huecos. Los huevos fueron dejados en el abismo, en un lugar que más tarde sería llamado el lugar de nacimiento. Cuando los huevos eclosionaron, el vacío entró en los pequeños insectos, llenándolos.
Estas criaturas se conocieron como receptáculos. Tenían cuerpos como pequeños insectos, con caparazones negros y máscaras blancas por rostro. Dentro de sus caparazones había vacío puro, oscuridad con forma. Los receptáculos no tenían género, ni voz, ni voluntad propia. Fueron diseñados para estar vacíos. Pero crear un receptáculo verdaderamente puro resultó ser casi imposible. El Rey Pálido y la Dama Blanca hicieron miles de intentos. Miles de receptáculos fueron creados en el abismo. La mayoría fueron considerados fracasos, no lo bastante huecos. Todavía con algún fragmento de pensamiento o voluntad, estos receptáculos fallidos fueron abandonados en el abismo. Sus caparazones cubrían el suelo de aquel lugar oscuro, miles de pequeños cuerpos desechados como basura. Fue un precio horrible que pagar, sacrificar tantos hijos. Pero el Rey Pálido creía que era necesario. Tenía una frase que resumía su filosofía sobre todo esto. Ningún coste es demasiado grande. Los receptáculos que quedaron atrás en el abismo no murieron realmente. Como estaban hechos de vacío, continuaron existiendo de alguna forma. Se convirtieron en sombras, versiones oscuras de sí mismos que vagaban por la oscuridad. Algunos de los receptáculos que seguían vivos treparon desesperadamente intentando escapar del abismo. La mayoría fracasó y volvió a caer, pero unos pocos lograron salir antes de que el Rey Pálido sellara el lugar. Estos receptáculos escapados se dispersaron por el mundo, y más adelante hablaremos de algunos de ellos. Finalmente, después de incontables fracasos, un receptáculo salió del abismo y se presentó ante el Rey Pálido. Este receptáculo parecía perfecto. No mostraba emoción, no emitía sonido, no parecía tener pensamientos ni deseos. El Rey Pálido creyó que por fin había encontrado a su receptáculo puro. Este receptáculo fue elegido y llevado lejos del abismo. Fue llevado al Palacio Blanco, donde el Rey Pálido lo criaría y entrenaría. Este receptáculo elegido recibió un nombre, el Hollow Knight. El Rey Pálido selló el abismo después de esto, cerrándolo con un sello que solo podía romper alguien que llevara la marca del rey. Quería asegurarse de que nadie volviera jamás a entrar en aquel lugar de horror. Una tablilla cerca del abismo dice que su receptáculo puro ha ascendido y que más allá solo quedan los desechos y el arrepentimiento de su creación. No volverían a entrar en ese lugar. El Hollow Knight fue criado en el Palacio Blanco. Fue entrenado en combate, enseñado a blandir un aguijón, un arma parecida a una espada que usan los insectos. El Hollow Knight creció alto y fuerte. El Rey Pálido vigilaba constantemente a este receptáculo, preparándolo para su terrible propósito. Y aquí fue donde el Rey Pálido cometió su error crucial, aunque quizá no lo comprendió en ese momento. Pasó demasiado tiempo con el Hollow Knight. Lo entrenó, lo vio crecer, quizá incluso sintió algo parecido al orgullo o al afecto por él. Se suponía que el Hollow Knight debía estar completamente hueco, pero el Rey Pálido había creado un vínculo entre ellos. Existe una zona secreta en el juego llamada el Camino del Dolor. Es uno de los desafíos de plataformas más difíciles que los jugadores pueden enfrentar. Al final de este camino brutal hay un recuerdo oculto, una escena del pasado. En este recuerdo vemos al Rey Pálido y al Hollow Knight juntos. El Hollow Knight está de pie, firme, perfectamente inmóvil. Pero entonces hace algo. Gira la cabeza apenas un poco y mira al Rey Pálido, y el Rey Pálido le devuelve la mirada. Es un momento diminuto, pero lo significa todo. El Hollow Knight no estaba perfectamente hueco después de todo. Había desarrollado una idea, un pensamiento, quizá incluso un sentimiento. La Dama Blanca más tarde se referiría a esto como una idea inculcada. El Hollow Knight había formado un vínculo con su padre, y esa pequeña imperfección acabaría condenando al reino. Pero el Rey Pálido no lo notó, o eligió creer que no importaba. Siguió adelante con su plan. Para sellar a la radiancia dentro del Hollow Knight, el Rey Pálido necesitaba crear una prisión que pudiera contenerlos a ambos. Construyó el Templo del Huevo Negro, una enorme estructura en los Cruces Olvidados. El templo estaba hecho de un material parecido al vacío, increíblemente fuerte e impenetrable. Dentro había un enorme huevo negro, donde el Hollow Knight sería encadenado. El Rey Pálido necesitaba una cosa más para completar el sello. Necesitaba 3 individuos que se convirtieran en soñadores, seres que usarían su sueño eterno para mantener cerrado el sello del templo. Estos soñadores actuarían como cerraduras mágicas en la puerta. Mientras durmieran, la puerta permanecería sellada y el Hollow Knight seguiría atrapado dentro con la radiancia. El Rey Pálido se acercó a 3 insectos,
y les pidió que hicieran este enorme sacrificio. La primera fue una maestra llamada Monomon la Maestra. Era una de las mentes más grandes de Hallownest, una erudita que dirigía los archivos. Aceptó convertirse en soñadora, renunciando a su vida para dormir para siempre por el bien del reino. El segundo fue Lurien el Vigilante. Vivía en una torre muy por encima de la ciudad de Lágrimas, observando la ciudad que amaba. Estaba completamente entregado al Rey Pálido y aceptó sin dudar convertirse en soñador. Tomó su lugar en su torre, se selló allí con su mayordomo y se durmió para siempre, vigilando la ciudad de Lágrimas incluso en sus sueños. La tercera soñadora era diferente. Gerra la Bestia, reina de Nido Profundo, nunca se había unido a Hallownest. No tenía ninguna lealtad hacia el Rey Pálido, pero el Rey Pálido la necesitaba e hizo un trato. Gerra aceptó convertirse en soñadora, pero exigió algo a cambio. Quería un hijo, un heredero. El Rey Pálido aceptó este acuerdo. Él y Gerra tuvieron una hija juntos. Esta hija nació de manera distinta a los receptáculos. No estaba llena de vacío. Tenía género, voluntad y mente propia. Esta hija recibió el nombre de Hornet. Después de que Hornet naciera, Gerra cumplió su parte del trato y se convirtió en la tercera soñadora, durmiéndose en su guarida en Nido Profundo. Así que el Rey Pálido tenía ahora su receptáculo y sus soñadores. Había llegado el momento de sellar a la Radiancia. El Hollow Knight cumplió su propósito. Contuvo a la Radiancia dentro de sí, atrapándola dentro de su caparazón lleno de vacío. Luego el Hollow Knight fue encadenado dentro del huevo negro, y los tres soñadores sellaron la puerta con el poder de su sueño. La infección se detuvo. El brillo naranja desapareció de los ojos de los insectos. Hallownest se había salvado. Durante un tiempo todo pareció volver a la normalidad. El reino comenzó a recuperarse. El Rey Pálido había tenido éxito, o eso parecía, pero tenía dudas. Su presciencia le decía que esta solución quizá no sería permanente. Sabía de la falla en el Hollow Knight, la idea que había sido inculcada. Comenzó a crear más receptáculos por si acaso. Hizo docenas, quizás cientos más, preparándose para un futuro en el que tendría que reemplazar al Hollow Knight. Pero ese futuro nunca llegó, al menos no para él. Pasó el tiempo, y lentamente, de forma terrible, el sello comenzó a fallar. La Radiancia seguía consciente dentro del Hollow Knight. Podía sentir la pequeña debilidad en su prisión, ese pequeño fragmento de pensamiento y sentimiento que no debería haber estado allí. Comenzó a trabajar sobre él, explotándolo, volviéndose más fuerte. El Hollow Knight intentaba desesperadamente contenerla, pero estaba librando una batalla perdida. La infección comenzó a filtrarse otra vez. En algún momento durante todo esto, el Rey Pálido desapareció. El Palacio Blanco desapareció del mundo físico. Algunos dicen que el Rey Pálido lo ocultó en el reino de los sueños, protegiéndolo con poderosa magia y trampas mortales, esas sierras y pinchos que llenan el palacio. Otros creen que quizá murió, incapaz de afrontar lo que había hecho o de ver caer su reino pese a todos sus sacrificios. La Dama Blanca se retiró a sus jardines y se encerró dentro de un capullo, impidiéndose crear más descendencia. Estaba avergonzada de lo que había hecho, de todos los receptáculos que había creado y abandonado. El reino de Hallownest cayó lentamente en ruinas. La infección se extendió de nuevo, esta vez sin nadie que la detuviera. Más y más insectos fueron infectados, sus ojos brillando de color naranja, sus mentes desaparecidas. La ciudad de Lágrimas cerró sus puertas permanentemente, pero ni siquiera eso pudo mantener la infección fuera. Las grandes casas cayeron, los eruditos murieron o enloquecieron. El maestro de almas, en el santuario del alma, se obsesionó con alcanzar la inmortalidad y se infectó a sí mismo durante sus experimentos, convirtiéndose en un monstruo. Los 5 grandes caballeros se dispersaron o murieron. Drea fue asesinada fuera de los jardines de la reina, luchando contra mantis traidoras que se habían infectado. Su cuerpo quedó allí, un cadáver montando guardia mucho después de morir. Isma desapareció, aunque su arboleda permaneció. La armadura de Hegemol fue robada por una criatura que la usaría para fingir ser un gran caballero. Semer desapareció, aunque su tumba y memorial permanecieron. Solo Ogrim, el defensor del estiércol, permaneció en las vías acuáticas bajo la ciudad, todavía leal, todavía esperando, todavía creyendo que su rey volvería algún día. La tribu Mantis enfrentó una crisis. Algunas Mantis cayeron ante la infección y se convirtieron en traidoras,
rompiendo el código sagrado de la tribu. Los 3 señores Mantis tuvieron que luchar contra sus propias hermanas infectadas y sellarlas en Nido Profundo. La tribu sobrevivió, pero se volvió aún más aislada, negándose a dejar pasar a nadie por su territorio. En Sendero Verde, Un cayó en un sueño profundo. Los musgosos continuaron adorando a su deidad dormida, pero se volvieron más primitivos, atacando a los extraños que entraban en su territorio. La colmena permaneció sellada, con las abejas dentro muriendo lentamente. Nido Profundo se volvió aún más peligroso. Lleno de criaturas infectadas y monstruos horribles, las arañas continuaron cazando allí. Pero la infección retorció a muchas de ellas en nuevas formas aterradoras. El reino se convirtió en un cementerio. La mayoría de los insectos estaban muertos o infectados. Unos pocos supervivientes se escondían en lugares seguros o intentaban escapar hacia la superficie. Un pequeño pueblo llamado Dirtmouth, en la parte más alta de Hallownest, cerca de la superficie, se convirtió en uno de los últimos refugios. Los insectos allí eran algunos de los pocos que aún conservaban sus mentes, pero estaban atrapados, incapaces de marcharse por la infección de abajo, viendo morir su mundo. En lo más profundo del templo del huevo negro, el Hollow Knight colgaba de sus cadenas, sufriendo. La radiancia estaba liberándose lentamente desde su interior. El caparazón del Hollow Knight se agrietaba y la infección se filtraba, goteando sobre el suelo. El Hollow Knight ni siquiera podía morir. Estaba atrapado en una agonía interminable, intentando y fallando en contener a un dios mientras su cuerpo literalmente se rompía, y no podía emitir ningún sonido para expresar su sufrimiento, porque los receptáculos no tienen voz. Aquí es donde realmente comienza nuestra historia, con la llegada de un pequeño receptáculo que lo cambiaría todo. Este receptáculo era uno de los que habían escapado del abismo mucho tiempo atrás, antes de que el Rey Pálido lo sellara. Este pequeño receptáculo, el que controlamos en el juego, había vagado muy lejos de Hallownest, tan lejos que incluso olvidó por qué existía, pero algo lo llamó de vuelta. Quizá fue el Hollow Knight gritando a través del reino de los sueños. Quizá fue la propia radiancia, sintiendo otro posible receptáculo, o quizá simplemente fue el destino. Cualquiera que fuera la razón, este pequeño receptáculo regresó a Hallownest y entró al reino por Dirtmouth. Este pequeño receptáculo, al que los jugadores suelen llamar el Caballero, comienza a explorar las ruinas de Hallownest. Viaja por los cruces olvidados, ahora repletos de insectos infectados. Visita Sendero Verde y lucha contra los musgosos. Desciende a los páramos fúngicos y se encuentra con las criaturas hongo. El caballero es atraído cada vez más profundo dentro del reino, siguiendo caminos y encontrando antiguos artefactos. Consigue un aguijón y aprende a luchar. Encuentra amuletos que le otorgan habilidades especiales. Se vuelve más fuerte a medida que explora. Al comienzo de su viaje, el caballero se encuentra con Hornet. Ella aparece en Sendero Verde, esta figura misteriosa vestida de rojo que observa al caballero desde la distancia. Hornet es única en Hallownest. A diferencia de los receptáculos, tiene género, voz y voluntad propia. Es rápida y habilidosa, usando una aguja e hilo como armas. Cuando finalmente se enfrenta al caballero, lo pone a prueba en combate, queriendo ver si este pequeño receptáculo es lo bastante fuerte para lo que se avecina. El caballero la derrota, o al menos demuestra su valor, y Hornet lo deja pasar. Lo llama fantasma y parece saber más sobre lo que ocurre que nadie más. La exploración del caballero lo lleva a descubrir la verdad sobre los soñadores. Para llegar al templo del huevo negro y enfrentar al Hollow Knight, el caballero necesita romper el sello. Eso significa que los soñadores deben morir, terminando su sueño eterno. El caballero consigue un arma especial llamada el aguijón onírico, una hoja capaz de cortar la barrera entre los sueños y la realidad. Con esta arma, el caballero puede alcanzar a los soñadores en su sueño. Uno por uno, el caballero caza a los soñadores, sube a la torre de Lurien y usa el aguijón onírico sobre él, poniendo fin a su vigilancia eterna. Se infiltra en los archivos y usa el aguijón onírico sobre Monomon, aunque ella parece recibir con calma su final. Desciende a las profundidades de Nido Profundo, luchando contra algunas de las criaturas más horribles de Hallownest, y usa el aguijón onírico sobre Herra en su guarida. Con cada muerte de un soñador, uno de los sellos del templo del huevo negro se rompe. Durante toda esta exploración, el caballero puede encontrar piezas del antiguo amuleto del rey. Una pieza está escondida en el Palacio Blanco, que ahora existe en el reino de los sueños,
protegido por trampas imposibles y mortales. El caballero tiene que avanzar por este lugar, saltando sobre pinchos y sierras circulares, haciendo movimientos perfectos a través de algunos de los desafíos de plataformas más difíciles del juego. En el corazón del Palacio Blanco, el caballero encuentra el cadáver del Rey Pálido sentado en su trono. Incluso en la muerte, sostiene una mitad del alma del rey. El caballero la toma, la otra mitad está con la Dama Blanca. Cuando el caballero la visita en los jardines de la reina, ella reconoce lo que es. Lo llama fantasma, igual que Hornet, y le entrega su parte del alma del rey. Parece triste, pero también esperanzada. Le dice al caballero que busque el lugar donde nació, que encuentre lo que está en el corazón del alma del rey. Con el alma del rey completa, el caballero puede regresar al abismo. El camino es difícil. Tiene que adquirir la marca del rey dentro del caparazón del Wyrm en los límites del reino, marcándose a sí mismo como rey. Con la marca, el caballero puede romper el sello del abismo y descender a aquel lugar oscuro. En el fondo, entre los miles de caparazones de sus hermanos, el caballero encuentra el lugar de nacimiento. Hay un gran huevo negro allí, y cuando el caballero lo golpea con el aguijón onírico ve un recuerdo. Escucha las palabras del Rey Pálido, sin mente para pensar, sin voluntad que quebrar, sin voz para gritar el sufrimiento. Nacido de Dios y del vacío, tú eres el receptáculo, tú eres el Hollow Knight. El caballero comprende su propósito, ahora entiende para qué fue creado, y en ese momento, el alma del rey se transforma, se convierte en el corazón del vacío, un amuleto que representa la unión del caballero con el vacío, su aceptación de lo que es. Con el corazón del vacío, el caballero está listo para lo que viene. Cuando los tres soñadores han muerto, el sello del templo del huevo negro se rompe por completo. La puerta se abre por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. El caballero entra en el templo y desciende hasta el fondo, a la cámara donde el Hollow Knight está encadenado. Hornet está allí, esperando. Ha estado esperando este momento. Cuando el Hollow Knight aparece, liberándose de sus cadenas, Hornet intenta detenerlo para darle una oportunidad al caballero. Lucha brevemente contra el Hollow Knight, pero es arrojada a un lado, atrapada de alguna manera que le impide seguir ayudando. Solo puede observar. El caballero enfrenta al Hollow Knight, su hermano, en combate. Y aquí es donde todo se vuelve desgarrador. El Hollow Knight intenta luchar, pero también intenta no luchar. Está infectado. Su cuerpo gotea fluido naranja. Sus movimientos son bruscos y dolorosos. Durante la batalla, el Hollow Knight a veces se detiene y comienza a apuñalarse a sí mismo. Está intentando contener a la radiancia, intentando impedir que escape incluso mientras el caballero lo combate. Los gritos que salen del Hollow Knight no son su propia voz, porque los receptáculos no tienen voz. Esos sonidos son la radiancia gritando desde su interior. Lo que ocurre después depende de lo que el caballero haya preparado. Hay varios finales posibles para esta historia, cada uno revelando algo diferente sobre el destino de Hallownest. En el final más básico, si el caballero simplemente derrota al Hollow Knight, la batalla termina con el Hollow Knight desplomado en el suelo. El caballero se queda de pie sobre su hermano. Entonces, en un acto de sacrificio, toma el lugar del Hollow Knight. Cadenas se enrollan alrededor del caballero, arrastrándolo hacia el huevo negro. La puerta se sella y el caballero se convierte en la nueva prisión de la radiancia. Este final se llama el final del Hollow Knight y simplemente repite el ciclo. La infección se detiene por ahora, pero eventualmente volverá a ocurrir lo mismo. Hay otro final llamado Hermanos Sellados. Si el caballero tiene el corazón del vacío cuando derrota al Hollow Knight, ocurre algo diferente. Hornet se libera y se acerca. Ve lo que el caballero está a punto de hacer. El caballero toma el lugar del Hollow Knight en las cadenas, pero esta vez Hornet sella la puerta desde fuera. Ella misma se convierte en soñadora, usando su poder para reforzar el sello. El caballero queda atrapado dentro con la radiancia, y Hornet guarda la puerta. Este final quizá dure más que el sello original, pero sigue siendo solo una forma de retrasar lo inevitable. Hallownest permanece en ruinas y la infección está simplemente contenida, no terminada. Pero hay un tercer final, el verdadero final llamado No Sueñes Más. Si el caballero tiene el corazón del vacío y usa el aguijón onírico sobre el Hollow Knight, durante la batalla, en lugar de terminar el combate normalmente, ocurre algo increíble. El caballero entra en el sueño del Hollow Knight, entrando al reino de los sueños, donde la radiancia ha estado atrapada todo este tiempo. Y allí, en el corazón de todo,
el caballero enfrenta a la radiancia misma. La radiancia es un enorme ser parecido a una polilla, hecho de luz pura. Es hermosa y aterradora, con alas blancas brillantes y energía resplandeciente irradiando de ella. La batalla ocurre en un extraño espacio onírico, con plataformas flotando en un vacío naranja. La radiancia ataca con rayos de luz, espadas de luz y pinchos que emergen desde abajo. Es una de las batallas más difíciles del juego, una prueba de todo lo que el jugador ha aprendido. Pero el caballero no está solo en esta lucha. Con el corazón del vacío, el caballero ha unificado el vacío. Todos esos hermanos que murieron en el abismo, todas esas sombras que vagaban en la oscuridad, ahora están conectados. Y cuando la batalla alcanza su clímax, el caballero los llama. Zarcillos negros de vacío surgen desde abajo, envolviendo a la radiancia. Ella lucha, grita, intenta liberarse con su luz, pero el vacío es infinito y hambriento. La sombra del Hollow Knight aparece y abre una herida en el rostro de la radiancia, revelando su núcleo. El caparazón del caballero se rompe y su sombra emerge. Vacío puro con propósito. La sombra ataca directamente a la radiancia, golpeando una y otra vez su rostro. La radiancia se quiebra, deshaciéndose en esencia de sueño. Su luz finalmente se extingue. El vacío la consume por completo, arrastrándola hacia la oscuridad. La antigua enemiga del vacío finalmente es destruida. En el mundo real, en el templo del huevo negro, el Hollow Knight cae de rodillas, por fin libre. Las cadenas se rompen. El Hollow Knight finalmente puede descansar. Hornet se quita la máscara y mira a su hermano caído, el caballero, que se sacrificó para matar a la radiancia. La infección ha desaparecido. Hallownest finalmente puede empezar a sanar. De vuelta en el abismo, las sombras de todos los receptáculos se hunden de nuevo en la oscuridad, finalmente en paz. Cumplieron su propósito, no conteniendo a la radiancia, sino destruyéndola. El vacío vuelve a la quietud. Pero la historia de Hollow Knight tiene aún más. Hay contenido adicional que revela otros aspectos del mundo. En una expansión llamada La Compañía de Grimm, un extraño circo de insectos llega a Dirtmouth. Está dirigido por el maestro de compañía Grimm, una misteriosa figura vestida de rojo que sirve al corazón de Pesadilla. Grimm le da al caballero una misión para recolectar llamas por todo Hallownest. Esta misión revela que existen otros reinos más allá de Hallownest, otras tierras con su propia magia extraña y sus rituales. La compañía de Grimm trata sobre pesadillas, llamas y un ciclo de muerte y renacimiento completamente separado de la historia de Hallownest. En otra expansión llamada Godmaster, el caballero descubre un lugar llamado Hogar de Dioses, un reino misterioso donde existe la Buscadora de Dioses. La Buscadora de Dioses está obsesionada con dioses y seres poderosos. En Hogar de Dioses, el caballero puede luchar contra versiones más difíciles de cada jefe del juego, poniendo sus habilidades al límite absoluto. Al final del desafío final, el caballero enfrenta a la Radiancia Absoluta, una versión aún más poderosa de la Radiancia en la pelea más difícil de todo el juego. Si el caballero gana, ocurre algo. Se transforma en algo llamado Vacío con Enfoque. Descrito como el dios de dioses por la Buscadora de Dioses, este enorme ser de vacío puro ataca y destruye completamente a la Radiancia Absoluta, con un poder abrumador. Pero al hacerlo, el vacío también destruye el Hogar de Dioses. En el mundo real, Hornet ve al Hollow Knight liberado del huevo negro, y detrás de ellos, el vacío se filtra, sugiriendo que el caballero se ha convertido en algo más que un simple receptáculo, algo que podría ser peligroso para todo. El lore de Hollow Knight también incluye muchas historias más pequeñas. Está Kirrell, un viajero que llega a Hallownest casi al mismo tiempo que el caballero. Kirrell busca a su maestra, Monomon la maestra, aunque ha perdido sus recuerdos. Mientras el caballero explora, Kirrell aparece en varios lugares, siempre sentado pacíficamente, observando las ruinas de este reino. Recupera sus recuerdos con el tiempo y finalmente guía al caballero hasta los archivos donde duerme Monomon. Después de que Monomon muere, Kirrell puede encontrarse sentado junto a un lago en la zona del Lago Azul, finalmente en paz. Su aguijón queda clavado en el suelo cerca de allí, sugiriendo que quizá decidió terminar su viaje en ese lugar. Está Mayla, una insecto alegre que mina en el pico de cristal. Cuando la conoces por primera vez, está feliz y cantando, pero a medida que la infección empeora, Mila también se infecta. Su canción se vuelve más oscura. Finalmente,
Ataca al caballero en cuanto lo ve. Sus ojos brillan de color naranja. Su mente ha desaparecido por completo. Muchos jugadores consideran su historia una de las más tristes del juego, porque ves cómo un personaje amistoso se pierde lentamente ante la infección. Está Cloth, una guerrera insecto que quiere ser una heroína. Le pide al caballero que la deje ayudar en las batallas, queriendo demostrar su valor. Si la dejas ayudarte a luchar contra el señor traidor en los jardines de la reina, muere en la batalla, sacrificándose para proteger al caballero. Pero muere feliz, logrando por fin la muerte heroica que siempre quiso. Está Tiso, otro guerrero que va al Coliseo de los Insensatos buscando gloria, pero es demasiado confiado y no está preparado. Si vas al Coliseo puedes encontrar el cuerpo de Tiso, asesinado por las bestias de allí antes incluso de llegar a una pelea real. Su historia es una advertencia sobre el orgullo y sobre lanzarse al peligro sin preparación. Está el Forjaguijones, un maestro artesano que mejora el aguijón del caballero durante el juego. Después de crear el aguijón puro, su obra maestra, se deprime porque nunca hará nada mejor. Le pide al caballero que lo mate con su creación perfecta. El caballero puede elegir matarlo o negarse. Si se niega, el Forjaguijones finalmente encuentra un nuevo propósito y felicidad, viviendo con otro insecto y descubriendo que la vida ofrece más que solo crear armas. Está el anciano insecto, el viejo insecto de Dirtmouth, que es amable con el caballero. Está solo porque todos los demás se han marchado o han muerto. Cada vez que el caballero vuelve a Dirtmouth después de una aventura, el anciano insecto siempre está allí, ofreciendo palabras cálidas y mostrando que le importa. Aunque no comprenda del todo lo que el caballero está haciendo, representa a los insectos ordinarios de Hallownest, aquellos que no eran héroes ni guerreros, sino que solo querían vivir vidas pacíficas. El lore también incluye la historia del abismo y del vacío mismo. El vacío es descrito como una fuerza antigua, posiblemente más antigua incluso que la radiancia. Algunos insectos se preguntaban si había reinos más antiguos y extraños en lo profundo bajo Hallownest, sugiriendo que el vacío podría ser un resto de algo que existió mucho antes que cualquiera de las civilizaciones actuales. El vacío se opone naturalmente a la luz, y el conflicto entre la radiancia y los receptáculos es realmente un conflicto entre luz y oscuridad, sueños y vacío, dos fuerzas fundamentales que nunca pueden coexistir pacíficamente. Los receptáculos mismos son figuras trágicas, son hijos a los que nunca se les permitió ser hijos. Fueron creados con un solo propósito, estar lo bastante vacíos para contener a un dios, y miles de ellos fallaron y fueron descartados. El juego te hace caminar por el abismo y ver todos sus caparazones, todos esos pequeños cuerpos que representan la desesperación y crueldad del Rey Pálido. La Dama Blanca los llama su mayor vergüenza. Incluso el Hollow Knight exitoso fue, al final, solo un niño usado como herramienta, un niño que desarrolló sentimientos por su padre y fue castigado por esa humanidad quedando atrapado en sufrimiento eterno. El caballero, el personaje que controlamos, es interesante porque básicamente es un receptáculo fallido que no fue descartado del todo. Escapó del abismo cuando no se suponía que debía hacerlo. Vagó por el mundo y regresó por voluntad propia. El caballero tampoco es perfecto. Puede pensar y tomar decisiones, lo que significa que no está verdaderamente hueco. Pero quizá eso era exactamente lo necesario. El receptáculo puro falló porque se le enseñó a pensar y sentir. El caballero triunfa porque eligió enfrentar a la radiancia, eligió sacrificarse, eligió unir el vacío. A veces la imperfección es más fuerte que la perfección. Hornet es especial porque representa algo diferente. La Dama Blanca la llama la hija con género, reconociendo que, a diferencia de los receptáculos, Hornet tiene un género y una identidad definidos. No fue creada para estar vacía. Nació de un acuerdo entre su padre y Erra, una hija destinada a ser heredera de Nido Profundo, pero también tiene lealtad hacia Hallownest por su padre. Protege las ruinas del reino, luchando para mantener a los intrusos lejos del huevo negro hasta que llegue alguien digno. Pone a prueba al caballero varias veces, asegurándose de que sea lo bastante fuerte. Y en los finales, donde el caballero queda sellado, Hornet permanece para guardar el sello, continuando con su deber aunque casi todos los demás estén muertos o desaparecidos. El Rey Pálido es uno de los personajes más controvertidos del lore. Algunos lo ven como una figura trágica que tomó decisiones terribles para salvar su reino. Dio conciencia a los insectos y construyó una civilización, lo cual podría considerarse un regalo.
pero también cometió actos horribles. Creó miles de hijos específicamente para descartarlos, encadenó a uno de sus hijos en tormento eterno, manipuló a otros insectos para convertirse en soñadores, entregando sus vidas por su plan. Tuvo una hija con Erra solo para conseguir su cooperación. Y al final, todos sus planes fracasaron. El reino cayó, la infección regresó, y él murió o huyó en lugar de enfrentar las consecuencias de sus actos. Su lema, ningún coste es demasiado grande, suena noble, pero en realidad significa que estaba dispuesto a sacrificar cualquier cosa y a cualquiera excepto a sí mismo. Es un personaje complejo, tanto creador como destructor, rey sabio y padre terrible. La historia de Hollow Knight trata, en última instancia, sobre ciclos, sacrificio y el coste de intentar vivir para siempre. El Rey Pálido prometió vida eterna para su reino, pero nada es verdaderamente eterno. La radiancia fue olvidada, pero se negó a permanecer olvidada. El Hollow Knight debía ser perfecto, pero resultó estar defectuoso. Cada intento de crear una solución permanente fracasó. Lo que finalmente funcionó no fue un sello perfecto ni un receptáculo perfecto. Fue la elección de un pequeño receptáculo de enfrentar directamente a la radiancia, unirse con sus hermanos y terminar con ella de una vez por todas, incluso al coste de su propia existencia. El juego deja algunas preguntas sin responder. ¿Qué ocurrió exactamente con el Rey Pálido en sus últimos momentos? ¿Sabía que su plan fallaría? ¿Creó más receptáculos después de sellar el abismo? ¿O esos fueron intentos anteriores? ¿Qué ocurrirá con Hallownest ahora que la infección ha desaparecido? ¿Puede el reino recuperarse o está demasiado destruido? ¿Y qué hay de Hornet? En el final no sueñes más, queda sola en un reino muerto, con su hermano desaparecido. El próximo juego, Hollow Knight. Silksong seguirá su historia y mostrará qué ocurre después, pero por ahora solo podemos imaginar. También está la cuestión de la verdadera naturaleza del caballero. En la descripción del corazón del vacío, se dice que el caballero ha unificado el vacío, poniéndolo bajo su voluntad. Esto sugiere que el caballero se ha convertido en algo más que un simple receptáculo. Se ha convertido en el corazón del vacío mismo, un ser de poder inmenso. En el final de Godmaster, vemos cómo se ve ese poder cuando se libera por completo. Una criatura enorme capaz de destruir incluso a la radiancia absoluta con facilidad. Pero ese poder también se muestra como peligroso, capaz de destruirlo todo, no solo a los enemigos. El vacío es fundamentalmente una fuerza de ausencia y consumo. Darle enfoque y dirección es poderoso, pero también aterrador. La relación entre los insectos y sus dioses es otro tema importante. La radiancia creó a las polillas y esperaba adoración eterna. El Rey Pálido exigía adoración a cambio de conciencia. Ambos eran seres superiores que se veían a sí mismos por encima de los insectos normales. Pero los insectos tenían sus propios deseos y elecciones. Las polillas eligieron abandonar a la radiancia por el Rey Pálido. Más tarde, cuando el reino del Rey Pálido cayó, algunos insectos permanecieron leales, mientras otros simplemente intentaron sobrevivir. Hallownest muestra lo que ocurre cuando seres con poder divino se involucran en asuntos mortales. Rara vez termina bien para nadie. El diseño del mundo refuerza estos temas. Hallownest es hermoso, pero está decayendo. La arquitectura elegante se derrumba. Los jardines se vuelven salvajes. El agua inunda zonas abandonadas. Todo se está deshaciendo, regresando a la naturaleza o al vacío. Los pocos supervivientes se refugian en pequeños lugares seguros rodeados de peligro. La música de las distintas zonas también refleja esto. Dirtmouth tiene una música triste pero pacífica. La ciudad de lágrimas tiene lluvia y piano melancólico. El abismo tiene sonidos distorsionados e inquietantes que te hacen sentir incómodo. La banda sonora cuenta la historia tanto como las imágenes. Team Cherry, los desarrolladores que crearon Hollow Knight, construyeron el mundo antes de escribir la mayor parte de la historia. Diseñaron lugares y personajes, y luego descubrieron cómo se conectaban entre sí. Este enfoque dio lugar a un mundo que se siente orgánico y misterioso. Descubres el lore explorando, leyendo tablillas, hablando con NPCs y prestando atención a los detalles del entorno. El juego nunca te cuenta la historia directamente. Tienes que reconstruirla, y distintos jugadores pueden interpretar las cosas de manera diferente. Esa ambigüedad es intencional y hace que el lore se sienta más profundo e interesante. El estilo artístico también contribuye a esto. Los personajes son adorables, pero también ligeramente inquietantes.
Los receptáculos son lindos, pero representan un horrible sacrificio infantil. Hornet se ve genial, pero en realidad es bastante triste y solitaria. El Rey Pálido es elegante y majestuoso, pero también el arquitecto de tanto sufrimiento. Nada en Hollow Knight es puramente una sola cosa. Todo tiene capas. El combate y la exploración también están ligados a la historia. El caballero se vuelve más fuerte explorando, derrotando jefes, recolectando amuletos y habilidades. Esto refleja el viaje desde ser un receptáculo abandonado y débil hasta convertirse en alguien lo bastante fuerte para desafiar a los dioses. Cada zona superada, cada jefe derrotado, cada secreto encontrado aumenta el poder y la comprensión del caballero. Para cuando enfrentas a la Radiancia, has recorrido todo el reino. Has visto lo que hizo la infección, has conocido a los supervivientes. Has aprendido la historia. Entiendes por qué esta batalla final importa. Los finales dan cierre, pero también plantean nuevas preguntas. En el final no sueñes más, la infección ha desaparecido. ¿Pero a qué precio? El caballero se ha ido, absorbido por el vacío. El Hollow Knight está libre, pero posiblemente muriendo. Hornet está sola. El reino sigue casi completamente muerto. Es una victoria agridulce. La amenaza inmediata ha terminado, pero la recuperación llevará mucho tiempo, si es que siquiera es posible. El juego no te da un final feliz donde todo se arregla. Te da un final donde el ciclo de sufrimiento finalmente se rompe, donde el error cometido hace tanto tiempo por fin se corrige, pero las cicatrices permanecen. Al mirar toda la historia, Hollow Knight trata sobre las consecuencias de la ambición y el orgullo. El Rey Pálido quería construir un reino eterno, así que dio conciencia a los insectos, pero la conciencia significa la capacidad de pensar, de soñar, y a través de los sueños, la Radiancia podía alcanzarlos. Su solución a la infección requirió crear innumerables receptáculos y sacrificarlos. Esa solución falló porque no pudo crear un ser verdaderamente perfecto. La perfección quizás sea imposible. El caballero triunfa no porque sea perfecto, sino porque está determinado y porque se une a sus hermanos en lugar de permanecer solo. La Radiancia quería ser recordada y adorada. Su orgullo no podía aceptar ser olvidada, así que obligó a los insectos a recordarla mediante la infección, destruyendo sus mentes en el proceso. Volvió a sus creaciones unas contra otras, extendiendo locura y muerte. Al final, su negativa a aceptar el olvido llevó a su destrucción completa. Si simplemente hubiera permanecido sellada en el reino de los sueños, seguiría existiendo. En cambio, luchó tanto por ser recordada que fue aniquilada. Incluso los personajes menores reflejan estos temas. El maestro de almas quería la inmortalidad y se destruyó intentando alcanzarla. El coleccionista quería proteger a las larvas y terminó encarcelándolas. Tiso quería gloria y murió persiguiéndola. Mayla quería cantar y minar y perdió la mente por la infección. Por todo Hallownest ves ejemplos de insectos cuyos deseos y sueños llevaron a su caída o sufrimiento, pero también hay ejemplos de esperanza. Kirrell encuentra paz después de su largo viaje. Cloth muere heroicamente, logrando lo que quería. El forjaguijones encuentra un nuevo significado en la vida más allá de su oficio. El anciano insecto sigue siendo amable a pesar de su soledad. Breta, un insecto que puedes rescatar, comienza a escribir historias y finalmente parte hacia nuevas aventuras. Incluso en un reino moribundo, hay momentos de belleza, conexión y significado. El caballero mismo es un estudio de personaje interesante, aunque nunca habla. Está destinado a ser un receptáculo vacío, pero los jugadores proyectan tanto sobre él. Sentimos tristeza cuando vemos los montones de hermanos muertos. Sentimos determinación al enfrentar jefes difíciles. Sentimos satisfacción cuando por fin vencemos a la Radiancia. El caballero se convierte en lo que necesitamos que sea, lo cual es irónico porque se supone que no debe ser nada. Quizá ese sea el punto. Al estar vacío, el caballero puede ser llenado de propósito por el jugador, por la historia, por la misión misma. El mundo de Hollow Knight se extiende más allá de Hallownest. La compañía de Grimm viene de otros reinos. Kirrell viajó desde tierras lejanas. Sote, el guerrero incompetente que puedes conocer, afirma venir del exterior. La buscadora de dioses vino desde lejos específicamente buscando dioses. Esto sugiere que hay todo un mundo allá afuera con sus propias historias. Hallownest es solo un reino que cayó. Puede haber otros que sobrevivieron u otros que cayeron aún peor. El próximo Silksong explorará Farlum, un reino completamente diferente, expandiendo todavía más este mundo. En conclusión,
Todo el lore de Hollow Knight es una historia sobre dioses e insectos, sobre luz y oscuridad, sobre padres e hijos, sobre reinos que se levantan y caen, sobre sacrificio y determinación, sobre el coste de la ambición y el precio de la memoria. Es la historia de un pequeño caballero silencioso que regresó a un reino muerto e hizo lo que poderosos reyes y guerreros legendarios no pudieron hacer: poner fin a un ciclo de sufrimiento que había durado eras. Es una historia sobre familias rotas, hijos perdidos y las cosas terribles que se hacen en nombre de la necesidad. Es sobre una diosa polilla que no pudo aceptar ser olvidada y un rey Wyrm que no pudo aceptar que su reino muriera. Y en última instancia, es sobre cómo incluso el ser más pequeño puede cambiarlo todo, cómo el vacío puede derrotar a la luz, cómo los descartados y olvidados pueden convertirse en salvadores. La belleza del lore de Hollow Knight es que siempre hay más por descubrir, más en qué pensar, más interpretaciones que considerar. Cada jugador que vive la historia se lleva algo diferente. Algunos ven al Rey Pálido como un villano, otros lo ven como un héroe trágico. Algunos ven a la Radiancia como un monstruo, otros la ven como una víctima de traición. El juego no te dice cómo sentirte sobre estos personajes o eventos. Presenta la historia y te deja decidir. Esa ambigüedad, ese misterio, esa tristeza mezclada con belleza, esa dificultad mezclada con asombro, todo se une para crear una de las historias más memorables de los videojuegos. El lore de Hollow Knight ha inspirado incontables discusiones, teorías y obras de fans. La gente ha pasado cientos de horas analizando cada detalle, cada implicación, cada posibilidad. Y cuando Silksong finalmente salga, tendremos más piezas de este rompecabezas, más historia que explorar, más preguntas que hacer y quizá, solo quizá, algunas respuestas. Así que ese es el lore de Hollow Knight. Desde la transformación de un Wyrm en el Rey Pálido, pasando por el ascenso y caída de Hallownest, la tragedia de los receptáculos y del Hollow Knight, el regreso de la infección, y finalmente hasta un pequeño caballero que volvió para enfrentar a una diosa de luz y terminar la pesadilla de una vez por todas. Es una historia que se queda contigo mucho después de terminar de jugar. El relato de un reino que intentó durar para siempre, pero no pudo, y de los sacrificios hechos por aquellos que nunca pidieron ser héroes. Dulces sueños y buenas noches. ¿Qué